celebran en México el Día de los Niños. Y una maestra me dijo que también en los distritos escolares, aquí en Laredo, ellos también mencionan y celebran el Día de los Niños. Entonces, nuestro mensaje o reflexión hoy está sobre el tema de la importancia de los niños. Mi marido ha predicado formidablemente en las últimas 2 semanas, en mi humilde opinión, mientras yo estaba en la causa de los niños en el teatro. Pero le dije, descansa un poco, yo cubro. Y luego el Señor me recordó que era el Día de los Niños. Entonces voy a hablar cortamente, esperamos, sobre esto. Y luego, hace tiempo que teníamos el plan que la doctora Iri García iba a compartir aquí el domingo con todos los asistentes el papel que ella está llevando allí en el teatro con los niños como psicóloga clínica, dando enseñanza psicológica a tus hijos y tus nietos para que mejoren sus vidas y pueden entender qué hacer, identificar y qué hacer con sus emociones. Entonces nos estamos combinando hoy. Yo voy a empezar con esto. Si tú no tienes niños o hijos, o tienes una docena de hijos y nietos, ¿ok? Tal vez eres tentado a verlos como una inconveniencia. Y ciertamente ellos son desordenados y ruidosos y te cuesta tiempo, te cuesta dinero y te cuesta esfuerzo. Es la mera verdad, ¿ok? La Biblia dice que en el sistema de valores de Dios, ellos son un don del Señor a tu vida y una recompensa del Señor para tu vida. En Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En la segunda año, el segundo año de la fundación de nuestra iglesia, Crossroads, mi marido me preguntó qué quería yo para mis cumpleaños. Y rápido le respondí, recuerdo, estamos ahí en Calle del Norte, y le dije, si nosotros vamos a dar nuestras vidas a esta obra de Crossroads, entonces es muy importante que levantamos una generación que aman a Dios y pueden recibir el legado de esa iglesia. Y le dije, lo que quiero para mi cumpleaños es un pastor de niños. Y poco después surgió el pastor Stephen Wallace y su esposa Doña, y vinieron con nosotros y él es el que creó y lideró Adventure Kids y luego Adventure Week, que seguimos con esto, hasta que él entró al cielo. Y muchos de nuestros líderes hoy en día eran niños en aquel tiempo. Y por eso aman a la iglesia y reciben el legado de la iglesia, porque fueron formados aquí en el departamento de los niños. No se puede decir en español. ¿Cuántos de ustedes entienden inglés? Levanten la mano. Casi todos. Entonces los que no entienden, no se puede traducir eso por las palabras en inglés, pero lo voy a decir en inglés. One of my favorite stories is one Easter, a mother of a little boy in Adventure Kids with Pastor Stephen came to him and said, after the Easter service, my child got in the car and I said,
what did you learn today? And he said, oh, I learned that Jesus died in Mexico. And the mother said, Jesus didn't die in Mexico. Who told you that Jesus died in Mexico? Said, my pastor, Stephen. He said, Jesus died across. It's one of my favorite stories that happened here in the church, okay? In Marcos 10, versos 13 al 16. Dice la palabra. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús trata a los niños con un cuidado y un amor radical por aquel tiempo, ¿ok? Y eso nos demuestra lo mucho que Él los ama y tan profundamente como Él valora la vida en la etapa de la niñez. En la cultura del mundo pagano en la cual vivía Jesús cuando Él llegó, los niños pequeños eran insignificantes y no era un ambiente en aquel mundo pagano de seguridad para el niño. El sacrificio de niños, especialmente bebés de algunas semanas de vida, era muy común y era sintomática de la cultura pagana. ¿Pagana? Okay. Los pensamientos incluían sacrificio humano, un sacrificio que daban a sus dioses, ¿okay? Demonios disfrazados como dioses. Ellos pensaban que, y tristemente aún existe hoy en día, en ciertos países en la África y en otras partes, donde es ilegal, pero como quiera lo hacen porque van a los brujos y es algo que los brujos los piden. La razón es que piensen en uno que un niño de varias semanas es pureza. Entonces, si matas al niño y siembres partes de su cuerpo y su sangre, por ejemplo, antes de construir un edificio, lo pongas en la tierra, es buena fortuna para lo que sucede en el edificio, santifica la tierra. O pongas las piezas del cuerpo de un bebé en la agricultura y bendice y produce mucha ganancia. Y la gente pobre, desesperada, buscando entradas, aún hoy en día hacen eso, pero en el tiempo de Jesús eso era muy prominente. Y una de las cosas que la gente pobre hacía era vender sus bebés a nacer a la gente rica. Y la rica lo compraban para sacrificarlos, para no tener que sacrificar sus propios hijos. ¿Okay? Entonces, en ese ambiente, Jesús está poniendo una luz, un énfasis sobre la importancia en el reino de Dios a la etapa de la niñez en el ser humano. Y nosotros tenemos también que tomar este valor para ellos. Platón en Minos ahora se puede... No. Ya lo tienes, ok. Va a la que tenías pero no quería. De Platón que escribió en las cartas Minos, ok. Para nosotros, o Minos, para nosotros, por ejemplo, es Platón, ok. El sacrificio humano no es legal, sino profano, mientras que los cartagineses lo realizan como algo que consideran sagrado y legal. Y eso era de Platón
en sus cartas, sus escritos, Minos. Ahora dice, pero fue en aquel tiempo. Ahora pongo un libro escrito en 1900, ¿lo puedes poner? Ese es un libro en 1992 sobre el sacramento del aborto. Lo mismo que los cartagineses decían. Nuestra cultura necesita nuevos rituales, además de leyes, para devolver el aborto a su dimensión sagrada. ¡Wow! Hay una guerra masiva que está sucediendo para la devaluación de la vida. Porque cuando nosotros borramos de que Dios tejió el bebé en vientre de su madre con un propósito especial para su futuro, cuando nosotros quitamos a Dios, entonces no hay un diseño específico, no hay un propósito divino para cada ser humano. Entonces, no es una gran tragedia si elementos de la sociedad están destruidos. Entonces, nosotros vemos ese mensaje que está siendo predicado y compartido en nuestra sociedad hoy en día. Y nos dicen, pues no hay un propósito, pero la devaluación de la vida tiene su finalidad en asociarnos con un plan divino para cada individuo, para que no sea una tragedia cuando sectores de la sociedad son destruidos. Yo nunca pensé en mi vida iba a volver a ver un mover en la planeta Tierra de antisemitismo para la muerte y destrucción del judío, y mucho menos en mi país. Pero eso es el fin de todas esas doctrinas satánicas, diabólicas. El reino de Dios es un reino de vida. El reino de Satanás es un reino de muerte. Ok. Hay un fuerte ataque diabólico que está sucediendo en nuestra cultura moderna. Y la meta es de cambiar nuestros valores y reestablecer paganismo, un neo-pagano mundo. Nosotros estamos en shock con el mensaje que está siendo distribuido a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestro mundo, de modificar el género de una persona. Pero eso nomás es sintomática de lo que las fuerzas satánicas quieren hacer. Quieren modificar el mundo. ¿Ok? Que un poder diabólico sea desatada para infectar nuestra nación y el mundo, modificando la manera que vemos el cristianismo, modificar la Biblia, modificar la sexualidad, modificar el matrimonio, modificar y cambiar nuestra historia nacional como país, modificar o borrar el patriotismo, el amor por Dios, el amor por el país, modificar o borrar los modos de Dios para que imitamos el ejemplo de Jesús. Antes de Jesús, el paganismo gobernaba o reinaba en el mundo. Y la adoración a muchos dioses pequeños
espíritus diabólicas, principados y poderes bajo el mando de Satanás. Era lo que estaba presente en el mundo. Pero cuando la iglesia nació y su identidad como cristianos surgió, por un tiempo en la historia eran tolerados porque eran buenos ciudadanos, pero se multiplicaron mucho y el gobierno pagano vio un problema porque no querían arrodillar y adorar a los gobernantes como divinos y a los múltiples dioses que adoraban en sus templos paganos. Y entonces hubo una gran persecución y todos nuestros apóstoles, menos Juan, que fue puesto en la isla de Patmos como prisionero, pero todos los demás murieron en catástrofe de persecución, decapitados, crucificados, tirados de muros, etcétera, etcétera. Una gran persecución para los cristianos. Pero luego, en 400 de la era común, o AD, lo puse en español, el emperador Constantín tuvo una visión de una cruz cuando él estaba en batalla y él se entregó a esta nueva fe y él tumbó todos los templos paganos y construyó iglesias y catedrales. Y el tiempo pasa y bajo esa nueva influencia del cristianismo, una generación se levanta que no son paganos. Y ellos tienen un nuevo lo escribí en español, lo estoy buscando. Ellos tenían una nueva disposición de valores y decisiones para su vivir. ¿Okay? Y el cristianismo florece. Pero hoy en día nosotros estamos viviendo una venganza del infierno que quiere devolver el mundo, regresar el mundo, rechazando cristianismo, rechazando valores, dependiendo de los modos de Dios o conformes a los modos de Dios, para regresar el mundo al paganismo y regresar lo que fue quitado. Y es un ataque para debilitar nuestra sociedad y reeducar con valores paganos. Y eso es lo que está sucediendo por medio de caricaturas y películas y educación en algunos distritos escolares, tratando de volver a establecer el paganismo en las vidas de nuestros niños. La presencia de la oscuridad depende de la falta de luz. ¿Okay? Y el poder del neopaganismo es dependiente de la ausencia de Dios y Jesús y las buenas nuevas de Cristo en la vida de nuestros niños. Porque esos niños van a crecer. Y nosotros no podemos esperar para hacer luz. Tenemos que hacerlo ahora. Yo estas últimas 2 semanas he estado allí, empezamos con 42 niños, siguiente semana 62 niños, y creemos con tu ayuda de reclutar niños, nietos, sobrinas, hijos, vecinos, nosotros vamos, es muy importante, porque estando allí yo los veo, hubo 20 de la edad de 9 a 11 años que estaban presentes. Y yo estaba viéndolos pensando en una década. ¿Sabes qué rápido es una década?
Mi querido hijo ha estado en el cielo ya casi 2 décadas. Y parece ayer. En una década, este niño de 11 años que caminó allí entre los 20, va a tener 21 años. Y las niñas tan chulas en sus tutus allí cantando, que tienen 7 años, van a tener 17. Y ya van a decir, yo ya formé mis opiniones, yo sé quién soy y lo que quiero. Entonces nosotros no podemos dormir. Nosotros tenemos urgentemente que ser luz, porque si ellos no entienden la luz en una sociedad, es triste, pero escucha, en una sociedad neopagana, ellos van a ser sujetos a un poder de oscuridad, porque Satanás tiene poder fuera de Cristo y nosotros tenemos que frenar eso. Jesús reprendió en lenguaje severo que la ira es reservada para los que descuiden a los niños o hacen que tropecen. Entonces es muy importante. En Lucas 17:2, a ver si lo tienen. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Y por eso estamos poniendo tanto cuidado como pastores, ustedes, en orar y dar para que nosotros como iglesia podamos seguir funcionando bien, sólida, porque estamos haciendo algo muy grande en dar a nuestros niños una oportunidad de no solamente sobrevivir, pero prosperar en un tiempo que el Señor los ha escogido a nacer, pero en un tiempo muy peligroso, como en los días que vino Jesús. Pero ahora más grande es el que está en ellos que el que está en el mundo. Pero depende que nosotros damos oportunidad que Él esté en ellos. Amén. Ok. Vamos a dar todo lo que tenemos, porque lo que hacemos ahora como pastores sabios, todos nosotros, como líderes sabios, todos nosotros, como padres sabios, todos nosotros, da gran valor y significancia a la vida de esta iglesia. Si tú quieres ver cómo el Señor hace milagros para expandir y sostener esa iglesia, en gran parte va a ser lo que hacemos para pastorar a esos niños en un tiempo crítico. Vamos a invertir, trabajar, orar y crear para construir cimientos de fe fuertes que ellos tengan de amar a Dios y saber quiénes son y tener la confianza en sus dulces corazones de que Dios está disponible a sus vidas. Si los hubieras visto en esas 2 semanas aprendiendo, confía en Dios con todo tu corazón. No te inclinas a tu propio entendimiento, pero confía en Él. Y ellos lo gritan, ya lo aprendieron y lo gritan. Una madre me dijo, pregunté a mi niña, son 2 semanas, ¿qué has aprendido? Y me dio el verso de Proverbios. Yo tuve que ir a mi Biblia y buscar a ver si era cierto, y era cierto. Nosotros estamos comprometidos de preparar a ellos por la gran aventura de confiar en Dios en todas las cosas, todos los días. Estoy yo viviendo un sueño ahora de una visión que el Señor puso en mi corazón hace como 10 años atrás. Y vamos a ver grandes milagros en la vida de esos hijos. La doctora va a venir ahora y va a compartir. Ella dijo, mira, yo estoy dando eso a los niños, pero yo quiero presentar lo que estoy dando a sus papás,
a sus abuelos, porque son los niños de ellos y tienen que saber quién soy y qué es lo que estoy haciendo. Entonces, doctora García. Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí el día de hoy. As Pastor Sandra mentioned, I am Dr. Edie Garcia, Como la pastora Sandra lo mencionó, yo soy la doctora Iri García. and I am actually one of the children that Pastor Sandra spoke about, who was brought up with the church with Pastor Stephen Wallace. Y yo soy, de hecho, uno de esos niños que la pastora Sandra mencionó que fuimos criados bajo la enseñanza de Pastor Steven. So we're going to spend the next few minutes talking about our emotions. Así que vamos a pasar los siguientes minutos hablando acerca de nuestras emociones. We are created in the image of God, and we are created as emotional beings. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios y hemos sido creados como seres emocionales, con emociones. Our brain is wired for survival. Nuestro cerebro está cableado para sobrevivir. After God blessed Adam and Eve, he told them, "Be fruitful and multiply." Después de que Él creó a Adán y a Eva, les dijo, vayan y fructifíquense, multiplíquense. This is an expectation that humankind is to continue to exist and keep existing at least until the second coming of Jesus. Y esta es la expectativa de todos ser humanos, que sigamos y continuemos existiendo hasta la segunda venida de Jesús. So I'm going to simplify the process of what happens in our minds. Así que les voy a simplificar el proceso de lo que sucede en nuestras mentes. We experience something and our brain evaluates it as Nosotros experimentamos alguna situación, alguna circunstancia y nuestro cerebro lo evalúa dependiendo into two categories, threats or rewards. en dos categorías, ya sea amenazas o recompensas. Then the brain releases a chemical message. Y entonces el cerebro resulta o suelta un mensaje químico. Emotions are the effect of that chemical message. Las emociones son el resultado de esa sustancia química que se soltó. They travel from the brain through the body. Viajan desde el cerebro a través del cuerpo. When our brain detects a potential threat, Cuando nuestro cerebro ve que es una amenaza, our brain releases the stress hormones of cortisol or adrenaline. nuestro cerebro entonces suelta la cortisona o la adrenalina. The chemical message of threat leads to the emotions of fear, anger, sadness, anxiety. Cuando nosotros tenemos ese químico, ese mensaje químico de amenaza, entonces las emociones que experimentamos son enojo, temor, ansiedad. Let me see. Also, ashamed, disgust, rejected, powerless, abandoned, discouraged. Only because you have them. Y todos los que tenemos aquí que son como la tristeza, la ansiedad, la vergüenza, el disgusto, el rechazo, el sentirnos sin poder, el abandono. I like to refer to these as uncomfortable emotions. Me gusta referirme a estas como unas emociones que son incómodas, que nos incomodan. When we detect or experience something rewarding, our brain releases dopamine, serotonin, or oxytocin. Cuando nosotros experimentamos o tenemos una experiencia que es de recompensa, entonces suelta un químico llamado dopamina, oxitocina y serotonina. These are the chemicals that make us feel good and motivate us to continue behavior. Estos son los químicos que nos mantienen motivados para continuar en ese comportamiento. The emotions we feel are loved, peaceful, courageous, respected, passionate, inspired, excited. Todas las emociones que sueltan o que dan como resultado a estos químicos va a ser amado, con paz, motivado, apasionado, inspirado. I refer to these as comfortable emotions. Y a estos me refiero como unas emociones que son cómodas. Emotions are signals. Las emociones solamente son señales. If the signal is threat, Si el señalamiento o la señal, el indicativo es una amenaza, then our bodies respond to get us to safety. Remember, we are wired for survival. entonces nosotros reaccionamos y corremos a estar seguros, protegidos. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros estamos cableados para tenernos y protegernos.
Emotions advise us about a situation. Las emociones nos aconsejan, nos alertan acerca de las circunstancias. Emotions are not positive or negative. Las emociones no son ni positivas ni negativas. This is why we use the language comfortable or uncomfortable. Por eso es que usamos el lenguaje o el vocabulario de decir que son cómodas o incómodas. Emotions exist to clue us in on our situations and surroundings. Las emociones simplemente nos están dando un señal, una advertencia de lo que es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra situación. I heard one person say that emotions are a gauge, not a guide. Yo escuché una ocasión a una persona que dijo que las emociones son solamente como una cosa que está midiendo, como un medidor y no necesariamente what was it? Guide? Una guía. No necesariamente una guía, sino es algo que mide. So they help us take measurements of our experience. Así que las emociones nos ayudan a tomar esas medidas basadas en las experiencias que estamos viviendo. Problems arise when we make our feelings Los problemas resultan cuando nosotros hacemos de nuestras emociones the central point for decision making and behaviors. para tomar nuestras decisiones más importantes y seguir en nuestro camino. Emotions are signals, not sin. Las emociones son señales, son cosas que nos alertan, no es pecado. Sin is when we respond to emotions in unhealthy ways. El pecado viene a resultado cuando nosotros respondemos a esas emociones en una forma que no es saludable. My coworker can't seem to do his job right, so I feel frustrated and I make a rude comment or I raise my voice. Mi compañero de trabajo no hace las cosas correctamente, entonces ¿qué hago? Hago un comentario negativo o simplemente levanto la voz. I feel really stressed at work and this drug makes me feel really good, so I use it to avoid my responsibilities. Ok, el trabajo está muy cargado en mi oficina y ¿qué? Voy a usar esta droga, ¿por qué? Porque entonces me va a poder hacerme sentirme más relajada. This relationship makes me feel so happy, even though she's married to somebody else. Esta relación me hace sentirme tan feliz, aunque sé que ella está casada con alguien más. This is why emotions provide the gauge, but should not guide our Por- behaviors. Por eso es que las emociones deben de ser un medidor y no una guía a nuestras decisiones. Because they can lead to sin. Porque sí, ellas te pueden guiar hacia el pecado. How many of us have ever made a decision and then when the dust settled, we realized, oh, it's time to ask for some forgiveness? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una decisión y ya que se apacigua todo, decimos, tengo que ir a pedir perdón? On the other hand, when we feel love towards someone, it motivates us to spend time with them or to help them. Cuando nosotros sentimos un amor hacia alguien, ¿qué es lo que sucede? El resultado es que queremos pasar tiempo con ellos, ¿verdad? When we accomplish something hard, we feel proud and we feel grateful, and so it leads us to try again or even to do more to get to the next level. Y cuando hacemos algo que es muy difícil, ¿cómo nos sentimos orgullosos, satisfechos? ¿Y qué sucede? Nosotros queremos continuar y seguir haciendo aquello. Now, our thoughts play an important role in this process. Y quiero decirles que nuestros sentimientos, nuestras emociones juegan un papel muy importante en estas situaciones. We don't have time to go into that in detail today, No tenemos el tiempo para entrar en detalle en este tema, but I do want you to know that our internal dialogue is critical to determining how we feel and how we respond. pero sí les quiero decir que nuestro diálogo interno es muy importante porque tiene mucha influencia en cómo nosotros vamos a comportar o a dirigirnos. Infants as young as 6 months begin to recognize emotional expressions. Los infantes, los niños tan pequeños como los 6 meses empiezan a reconocer las emociones. By the time we are 3 years old, we can correctly label and recognize emotions and identify them in situations. Para cuando ya tenemos 3 años ya podemos identificar y nombrar esas emociones. This is why it's essential to teach children about emotions so that they can learn how to handle them in ways that are safe and honoring to God. Por eso es que es tan importante poder entender y comprender acerca de las emociones para poder saber cómo nosotros es que respondemos y podemos honrar en una forma saludable a Dios. It's also important because I'm a psychologist, I want to make sure that we make an important distinction.
Como yo soy una psicóloga, quiero que hagamos una distinción muy específica. It's feeling something and living in a state of something are not the same thing. Sentir algo, pero vivir en ese sentimiento es diferente, son dos cosas. For example, it's common to feel sad, Como por ejemplo, es común sentirte triste, but it doesn't mean you have depression. pero eso no quiere decir que tienes depresión. All of us feel nervous, Todos nosotros en algún momento nos sentimos nerviosos, but it doesn't mean you have an anxiety disorder. pero eso no quiere decir que tienes un desorden de ansiedad. So we should talk about emotions even if Así que tenemos que hablar acerca de las emociones, a pesar de, it's not a significant problem in the child's life. aunque no sea un problema significativo en la vida del niño. The Bible describes the emotions of many people. En la Biblia se describe las emociones de muchas personas. When you open your Bible and read a story, it oftentimes includes the descriptions of people's emotions. Cuando nosotros leemos las historias en la Biblia, describen las emociones de los personajes o de lo que estamos hablando. That adds depth and relatability. Eso le da profundidad y nos ayuda para podernos relacionar, ¿verdad?, con aquel personaje o historia que estamos leyendo. Can you imagine if the Bible was just a retelling of events of what happened without the description of what they were thinking and feeling? ¿Se imaginan que la Biblia nada más fuera un recontar de las historias sin poder entender cómo los personajes se sintieron o cómo qué era lo que estaban pensando? Would you want to read it? ¿Les gustaría leerla? I wouldn't. Yo no. But I'm biased because when someone tells me a story, I want to know all the details. What was the body language? What were you thinking? What were you feeling? Tell me everything. Pero yo soy un poquito bias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando alguna persona me cuenta una historia, yo quiero saber, ok, dame todos los detalles, qué sintió, qué pensó, cuál fue el lenguaje corporal. As Pastor Sandra described, Jesus felt love for children. Como Pastor Sandra lo mencionó, Dios sintió ese amor por los niños. Continuing with Jesus as our example, we read in Matthew 21 that Jesus entered the temple and he knocked over the tables of the money changers and the chairs of those selling doves. Podemos continuar con la historia de Jesús que se encuentra ahí en Mateo 21, donde vemos que Jesús se enojó con los que estaban dentro del templo, con las mesas que estaban ahí haciendo sus ventas. Jesus was angry that the temple, which was supposed to be a holy place, became a market and was desecrated. Para Dios en ese momento él estaba enojado porque el templo había sido desecrado, ¿verdad? Había sido quitado el poder. ¿Por qué? Porque el templo se supone que debe ser un lugar santo y no un mercado. A beautiful demonstration of joy is seen in Matthew 18 with the parable of the lost sheep. Un ejemplo hermoso de gozo lo vemos en Mateo 18 en la parábola de la oveja perdida. This is the story of a shepherd with 100 sheep and one of them wanders away. Esta es la historia del pastor que tiene 100 ovejas y una se pierde. In verse 13, Jesus said, "And if he finds it, I tell you the truth, he will rejoice over it more than over the 99 that didn't wander away." Y en el verso 13 Jesús dice, si él la encuentra, verdaderamente te digo que él se regocija mucho más de esta que regresó que de las 99 que nunca se habían apartado. This describes the joy that God experiences when the lost return to him. Este es el gozo que Dios demuestra cuando el perdido regresa nuevamente y es encontrado. There are many more examples, but I want to make sure that I cover what my plan is with the children. Hay muchos más ejemplos que pudiera compartir, pero realmente lo que quiero es explicarles el plan que yo tengo con los niños. Before that, I just want to highlight that we see that Jesus expressed his emotions. He didn't bottle them up. Una de las cosas que quiero que podamos nosotros observar es que Dios expresó sus emociones. Él no las aplastó, no las negó, no las acumuló. Many times we tell our children, don't feel sad, don't cry. Muchas veces le decimos a nuestros niños, no llores, no estés triste, no estés triste. Or we say, don't think about it, everything's going to be okay. O les decimos, no pienses en eso, todo va a estar bien. While those are truths, Aunque esos son verdades, at the same time, it's very healthy
al mismo tiempo es muy saludable, to give yourself the space to feel the emotion. es darte ese espacio para poder sentir esas emociones. The way that I organize my teaching in the children's theater is as follows. La forma en que yo organizo en las enseñanzas aquí en el Teatro de los Niños es como lo voy a explicar a continuación. First, I define the emotion and I tie it to how the body responds. Lo primero que hago es definir la emoción y luego la enlazo, la conecto a cómo el cuerpo es cómo reacciona a esa emoción. Then I ask them to think about when they feel those emotions, what circumstances. Y cuando esto sucede, entonces yo les hago la pregunta, ¿qué me puedes decir o cuáles eran las circunstancias en ese momento cuando tú experimentaste esas emociones? That makes it personal and relatable. Y eso lo hace personal y lo hace que ellos se puedan relacionar. Next, I review scripture so that God's word provides the anchor of our understanding. Y después les doy una escritura bíblica para que ellos puedan tener esa ancla de lo que es la esperanza que Dios puede darnos. Amén. I pull the concepts together by tying it to God's character. Yo lo que hago es que pongo todos estos diferentes elementos y los amarro junto con el carácter de Dios, la personalidad de Dios. We wrap up with emotional regulation skills, how we manage the emotion. Y lo termino la lección en cómo haciéndoles o explicándoles cómo regular esas emociones. Because how we respond to emotions can lead us in a healthy path or an unhealthy path. Porque la forma en que nosotros respondemos a esas emociones nos puede llevar a un camino bueno o a un camino malo. So let me explain what we did last week. Así que déjenme explicarles lo que hicimos la semana pasada. The focus in the Children's Theater this month is on trust in God. El tema principal en el Teatro de los Niños es confiar en Dios. One of the emotional experiences that affects our ability to trust in God is fear. Una de las emociones que nos bloquean poder experimentar esa confianza en Dios es el temor. I shared that fear is normal and healthy. Yo les expliqué que el temor es normal y es saludable. Fear prepares us to react to danger. El temor nos ayuda a responder al peligro. When we feel afraid, Cuando our nos- palms get sweaty, Cuando nos sentimos con temor, nuestras palmas se ponen húmedas, our hearts begin to beat faster, nuestro corazón palpita más rápido our stomach gets tied in knots, y nuestro estómago se hace un nudo. and sometimes we might even begin to cry. Y en ocasiones hasta podemos empezar a llorar. Fear is a normal response. El temor es una respuesta normal. In the King James Version, fear is spoken about over 400 times. En la versión reina de King James se habla acerca del temor más de 400 veces. I asked them to share some things they're afraid of. Y les pregunté que compartieran qué eran algunas cosas que ellos tenían temor. Cockroaches were at the top of the list, Y la primera en la lista eran las cucarachas. but also the fear of the dark, fear of thunderstorms, fear of being separated from their parents, losing a parent. Claro, también era el temor de estar separado de los papás, de las tormentas, o estar de esas tormentas, estar separados de los papás, sentirse solo. Yeah, that was true. Los monstruos debajo de la cama que no existen. Yes. Esa también fue parte de. Isaiah 41:10 says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." En Isaías 41:10 nos dice, no tengas temor, no desmayes, porque yo Dios estoy contigo que te fortalece y te ayudará y te sostendrá con la mano derecha. The final points I made is that when we feel afraid, El punto final es de que cuando nosotros tenemos miedo, we can have courage by remembering that God is all powerful and he is always with us. podemos ayudarnos y recordar que Dios es todopoderoso y que Él está con nosotros. As I said, emotions are signals. Como les dije al principio, las emociones simplemente son señales. They signal us also to each other, Nos hacen ese señalamiento al uno a los otros and they signal us to God. y también nos hacen ese señalamiento hacia Dios. If we never felt afraid, would we even need God? Si nunca nos sintiéramos con temor, ¿correríamos entonces hacia Dios? If we could do it in our own strength, would we ever turn to him for help? Si todo lo hiciéramos con nuestras propias fuerzas, entonces ¿correríamos hacia Él?
The Bible shows us that emotions are a normal part of human experience, La Biblia nos dice que las emociones son parte normal de la experiencia del ser humano, even for Jesus. inclusive para Jesús. We were created to feel. Nosotros fuimos creados para sentir. Having hope for our future won't take away the pain, El tener esa esperanza en el futuro no nos va necesariamente a quitar ese dolor. and that's okay. Y está bien. Despite knowing that he would have victory over death and would be raised to life on the third day, A pesar de que nosotros sabemos que él iba a conquistar a la muerte, ¿verdad? Y se iba a levantar en el tercer día. after his crucifixion, Jesus still experienced anxiety about death. Jesucristo experimentó ansiedad antes de ir ahí a la cruz. He also taught us how to handle our emotions. Él también nos enseñó a cómo manejar nuestras emociones In his lowest moments, en sus momentos más difíciles, más bajos. he found a quiet place and sought his heavenly Father. Él buscó un lugar en silencio y buscó a su Padre Celestial. He also asked for his friends' support in prayer. Él también le pidió a sus amigos que lo apoyaran en oración. We can follow his example. Nosotros podemos seguir su ejemplo. We are about out of time. I'm going to do one last thing with you. Ya casi terminamos, estamos fuera de tiempo, pero quiero hacer una última cosa con ustedes. I taught the children deep breathing. Yo le enseñé a los niños a cómo respirar profundamente. This deep breathing is slow and intentional. Respirar profundo es lento e intencional Because our thoughts are focused. porque nuestros pensamientos están enfocados. I'm going to teach you a variation, Te voy a enseñar una variación which is deep breathing involving praying scripture. de esta respiración profunda o la variación de esta respiración profunda es que nosotros vamos a incluir la escritura. Psalm 23:4 says, I will not be afraid, for you are with me. En el Salmo 23 nos dice, no tendré temor porque tú estás conmigo. So get into a relaxing position with your feet, both of your feet on the ground. Así que ahí donde estás, ahí sentado, pongan sus pies en el piso y pónganse en una posición cómoda, With your back straight. con su espalda derecha. You can leave your eyes open or you can close them. Puedes abrir tus ojos, mantenerlos abiertos o cerrados. When you breathe in, you're going to breathe in slowly, Cuando vas a respirar profundamente, despacito, and you're going to say y vas a in your decir mind, en tu mente, I will not be afraid. yo no voy a tener miedo. You'll hold your breath, Sostienes tu respiro and then you breathe out slowly, y respiras suavemente and you'll say to yourself, for you are with me. y te dices a ti mismo, porque tú estás conmigo. So breathe in, Así que respira profundo. I para will not adentro. be afraid. No tendré temor. Breathe out, Respira hacia afuera for you are with me. porque tú estás conmigo. One more time. Inhale, Inhala una vez más exhale. y échalo fuera. Thank you. Muchas gracias. No es solamente para los niños, pero es para todos nosotros. Para algunos están estancados en sus vidas porque no se ha sanado un niño, una niña interna que sufrió negligencia o abuso en el tiempo cuando te estabas formando. Y ya eres grande y has hecho decisiones buenas con tu vida, pero todavía hay un sentir de haber perdido algo amargo adentro de ti. La Biblia dice, Jesús dijo, bueno, en el Padre Nuestro, ahí dice, perdóname mis pecados como yo perdono a los que han pecado contra mí. ¿Okay? Y también el Señor dijo que si tú no perdonas, no serás perdonado. Y otra vez en Pedro vemos donde Pedro escriba que Jesús fue llevado delante de el corte de los gobernantes antes de su cruz y dice que él no se defendió, no dijo nada hasta que al final dijo, habrá un día de juicio. Y lo que hacen conmigo lo tendrás que contestar en ese juicio. Se enojaron aún más contra él. Pero es cierto lo que Jesús dijo.
lo que han hecho contra ti cuando fuiste niño, o puede ser que no fuiste abusado, dejado, abandonado en alguna manera de niño, pero desde entonces ha habido gente que han abusado de ti verbalmente, económicamente, en tu reputación. Jesús lo dijo, si tú dañas la reputación de otro es como matar, es como asesinar. Es muy serio en los ojos de Dios. Y para esos pecados que la gente han hecho contra ti o contra mí, solamente hay dos respuestas. Uno es la cruz, donde ellos pueden venir a recibir el mismo perdón que nosotros recibimos gratuitamente por el pago que hizo Jesús por nuestros pecados, o el infierno. Hay dos opciones, ¿ok? Los enfrentarás presente en el infierno porque nunca se arrepintieron, o llegarán a la cruz, que para nosotros es la mejor venganza, ver que ellos se salvan, ellos conocen la verdad, y depende mucho de cómo nosotros tratamos la ofensa. Entonces te digo hoy, perdona. Escribí esto. Jesús nos enseña que un corazón sin perdonar es un corazón sin perdón. Y nosotros tenemos que siempre recordar eso. Tenemos que perdonar. Y si somos seguidores de Cristo, la Biblia dice, y mantener un corazón tierno hacia el ofensor, ¿ok? Pero eso es posible porque hemos recibido el perdón de Jesús para nuestros pecados y hemos recibido el corazón tierno de Él hacia nosotros cuando nos sentimos penosos como seres humanos. Entonces nosotros tenemos que hacer esos arreglos con el Señor. Gracias por visitar nuestro canal. Escanea el código KIR para conectarte. Te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvide hacer clic en el botón de notificación para que puedas saber cuando está aquí nuestro próximo video.